La purificación de los corazones. Segunda temporada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas y honorables hermanas, distinguidos invitados, bienvenidos a una cuarta entrega, cuarto capítulo de esta nuestra serie que se titula A la luz del Ramadán, monográfico, la purificación de los corazones. Estamos de nuevo, alhamdulillah, con nuestros queridos hermanos Hisham y Jamil. Assalamu alaikum, hermanos. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez más, otro placer de estar aquí contigo y con todos nuestros telespectadores, inshallah. El placer es nuestro, querido hermano Jamal. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un placer y un honor estar otra vez aquí. Alhamdulillah. Quiero pedir a Allah subhanahu wa ta'ala públicamente que os recompense por los beneficios que estáis aportando y por compartir el conocimiento que habéis adquirido. Jazakumullahu khairan. Que nos recompense. Amén, amén. Allahumma Estar amén. metido aquí. Queridos hermanos, el tema que me gustaría tratar y abordar hoy, y espero que le demos su derecho, es la importancia de la sunna. La importancia de la sunna. Para empezar, como estudiantes de conocimientos que sois, alhamdulillah, me gustaría que plantearais y pusierais sobre la mesa la definición de sunna, inshallah, y a raíz de ahí podemos abordar y tocar lo que es la importancia y cuán sagrada para nosotros es la sunna de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hisham, empezamos contigo, inshallah. Sí, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Sin duda alguna que es muy importante hablar de la sunna, porque tal como dicen los sabios, no hay Islam sin sunna, no se concibe una religión como el Islam, no se concibe esta gran religión, la religión que Dios ha escogido para todos los seres humanos, sin sunna, sin el ejemplo del profeta en cuestión, ya sea en cualquier época de la que estemos hablando, ya sea la época de Moisés, Jesús, Abraham, Noé, etcétera, etcétera. Porque si no hiciera falta un profeta o un mensajero que nos enseñe cómo adorar a Dios, entonces Dios no le haría falta enviar a ningún profeta. Entonces la gente haría lo que les da la gana y cada uno entendería lo que quiera de la religión. Pero como Dios quiere que se entienda su religión tal como Él quiere, tal como Él ama, por eso nos envió en cada momento de la historia a un profeta que les explicaba a ese pueblo, a su pueblo o a la gente cómo debe ser entendida su religión. Y por eso se hace importante, en este caso, si hablamos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir su sunna. Porque, como decía, si no, entonces cada cual haría lo que quiera. Pero si Dios nos ha enviado al profeta es para que sea seguido, para que el din, su religión, sea entendida como Él nos ha enseñado y como Él nos ha explicado. Y bueno, nuestros sabios, al hablar, me has pedido antes una definición de la sunna, la definen lingüísticamente hablando y técnicamente hablando también. Lingüísticamente, de las definiciones y significados que dan para la sunna, dicen sunna hiya tariqa, por ejemplo, es decir, un camino a seguir, un ejemplo a seguir, una senda a seguir, etc. Y en el significado, técnicamente hablando, en el significado técnico de sunna, encontramos la definición que dan los sabios del hadith, están también los sabios del usul y la definición que dan los sabios del fiqh. Pero nosotros aquí nos interesa, inshallah, dar un significado que puedan entender todos los hermanos y hermanas que nos estén escuchando. Y sunna, podemos decir que la sunna, cuando decimos sunna, comprende todos los actos, hechos, palabras y aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todo, en general, todo lo que hizo el profeta, ya sean palabras, actos o que haya visto algo y lo haya probado, haya visto algo y lo haya reprobado, entonces todo eso se considera sunna. Esta es la definición que dan los sabios del usul para el término sunna. ¿Y por qué decía antes que es importante hablar de sunna? Porque sin sunna no hay Islam. Porque Allah en muchas aleyas del Corán nos ordena obedecer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice en una ley del Corán, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah". Y nos dice, en español nos dice, quien obedece al mensajero, ciertamente está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ese mensajero no habla por
por capricho propio, sino que todo lo que enseña es Dios quien le inspira a decir lo que dice. Por eso decimos que la sunna es revelación también. Por eso la sunna es una revelación, no es que el profeta no tenía nada que hacer y se le ocurrían frases, sabidurías, no. Del mismo modo dicen nuestros sabios antiguos de las primeras generaciones, del mismo modo que Jibril, el ángel Gabriel, venía con la revelación del Corán, también le enseñaba la sunna, también le enseñaba qué decir a la gente, qué enseñar a la gente, porque de esta forma Dios de esta forma se asegura de que la gente sepa lo que Él quiere. De esta forma Dios sabe que la gente hará lo que el profeta les ha enseñado. Y decía que es importante porque Dios nos ordena en el Corán, en muchas aleyas, seguir al profeta y obedecerle. En otra aleya dice, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, y obedeced a Allah y obedeced al mensajero. ¿Y al mensajero cómo se le obedece? Se le obedece en aquello que Él nos ha enseñado. ¿Y dónde está aquello que nos ha enseñado el profeta? Está en la sunna. Está en el gran trabajo que han hecho los eruditos del hadith, en todas esas obras que han compilado de hadithes, de dichos del profeta, y por eso han sabido diferenciar entre dichos que sí son verdaderos, que se atribuyen de verdad al profeta sallallahu alaihi wasallam, y entre otros dichos que son falsos o débiles y que el profeta es poco probable que lo haya dicho o realizado. Y por eso decía que es importante seguir la sunna, porque de esta forma sabremos cumplir lo que Dios nos ordena, que es obedecer al mensajero, y no hacer tal como hoy en día. En la antigüedad también aparecían, pero no tanto como hoy en día. Vemos que hay ciertos grupos, ciertos jóvenes, chicos y chicas, o incluso personas mayores, vemos que están apareciendo ciertas sectas, ellos sin darse cuenta que son una secta, pero quienes analizan la historia saben que pertenecen a una secta que ya están clamando o afirmando que no hay que seguir la sunna, que solo hay que seguir el Corán. Son los llamados Coraniyun, los coránicos o gente que solo se aferra, o coranitas, gracias hermano Melik, los que solo se aferran, dicen, según ellos, solo se aferran al Corán. Y como decía, estos están incumpliendo la orden de Dios de obedecer también al mensajero, porque el mensajero se le obedece en la sunna. No hay otra forma de obedecer al mensajero si no es según lo que él ha dicho, según lo que él nos ha ordenado hacer, etcétera, etcétera. Por eso yo advierto a todos los hermanos y aconsejo que tengan mucho cuidado, todos los hermanos y hermanas, con estas personas que como decimos, siguen esta secta, Coraniyun y demás, que dicen que no hay que escuchar al profeta, no hay que seguir los hadithes a lo mejor son falsos, son débiles y tal, y ignoran todo el gran trabajo que han hecho los sabios, los eruditos del hadith, precisamente para diferenciar entre esos hadithes que son verdaderos y esos hadithes que son falsos. Y el profeta, subhanallah, para que veáis que es un profeta de Dios, ya sabía que aparecería en este grupo, este tipo de personas, y lo encontramos en un hadith auténtico, sahih, tal como declaró el gran sabio del hadith, Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, y está en Abu Dawud y en Tirmidhi. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, dice, pronto llegará un tiempo en el que un hombre reclinado, acostado en su sofá, diga, entre nosotros, es decir, los musulmanes, solo está el libro de Allah, solo está el Corán. Lo que encontremos en el Corán como permitido, lo permitimos. Y lo que encontremos en el Corán como prohibido, lo prohibiremos. Y dice el profeta, refutando a esta persona, rechazando lo que dice, pero ciertamente os digo, es decir, oh musulmanes, el profeta nos dice, ciertamente os digo que lo que el mensajero, es decir, lo que el mensajero ha prohibido, dice, ciertamente os digo que lo que el mensajero ha prohibido es igual a lo que Allah ha prohibido. Por tanto, en este hadith el profeta nos está diciendo, nos lanza un mensaje y nos dice que tengamos mucho cuidado con estas personas que dicen que no hay que seguir la sunna, que solo el Corán, porque como os decía, es inconcebible un Islam sin sunna, porque el Islam es una serie de órdenes, es una serie de aleyas, el Corán, y esas aleyas, ¿quién lo ha ejemplificado? ¿Quién nos lo ha enseñado? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso se hace imperioso seguir su ejemplo y seguir su camino. Esto es lo que puedo decir. Disculpad el que me haya alargado un poco, pero se hacía necesario. Necesario y obligatorio. Dejar claro qué es la sunna y por qué el musulmán debe seguirla. Hermano Jamel, ¿cuáles son tus impresiones acerca de aconsejar a los musulmanes que amen, sigan y estudien la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sí, ciertamente siguiendo al hilo de lo que comentaba nuestro querido hermano Hisham,
Ciertamente si no hubiese hecho falta la sunna, si no hiciese falta la sunna para entender realmente el Corán, entonces, ¿cuál es la hikma del envío de los profetas a la tierra? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala podía haber enviado al profeta sallallahu alaihi wasallam con el Corán revelado de una sola vez, que lo deje entre su gente y se lo lleva, porque se lo reveló durante 23 años, para enseñarnos cómo vivir ese Corán y cómo ser verdaderamente musulmanes siguiendo el ejemplo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, igual que dijo que no hay Islam sin Sunna, no hay Sunna sin Hadith. Entonces, ha surgido un grupo, no diría que ha surgido ahora, sino esto ya lleva desde que murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ha intentado desprestigiar los hadices, o sea, desprestigiar al profeta sallallahu alaihi wasallam, enemigos del Islam. Pero como no podían desprestigiar directamente al profeta, porque los sahabas seguían vivos y el amor era puro hacia su profeta, entonces intentaron desprestigiar a los propios sahaba. Entonces, si conseguían desprestigiar al sahaba, ¿qué conseguían? Conseguían romper el nexo entre la gente y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o sea, los sahaba, los que estuvieron con él. Y entonces esa fitna sigue presente entre nosotros. Y algo que ejemplifica muy bien esto, se me viene a la mente cuando ocurrió el Isra wal Mi'raj. El viaje nocturno y la ascensión. A la mañana siguiente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estaba sentado reflexivo en la Kaaba, cerca de la Kaaba. Entonces pasó Abu Jahl por allí y a tono burlón le preguntó: ¿qué tal, Muhammad? ¿Hay noticias nuevas hoy? O sea, como diciéndole que ha venido el que suele venir, o sea, burlándose de Jibril también. ¿Te ha traído alguna noticia hoy? ¿Tienes algo nuevo que contarnos hoy? Y le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: sí, he estado en Jerusalén esta noche y he vuelto. Y Abu Jahl no se lo podía creer. ¿Me estás diciendo que en la misma noche has llegado hasta allí y has vuelto? Le dijo Rasulullah: sí. Abu Jahl se puso nervioso y le dijo: si reúno a tu gente ahora mismo, ¿dirás lo mismo que me acabas de decir? Porque Abu Jahl creía que tenía en su mano ya la prueba definitiva de que este hombre no hay que seguirle. Es imposible. En un viaje que nosotros hacemos un mes hasta Jerusalén de ida y un mes de vuelta, lo haya hecho en una sola noche. Y encima ya ha vuelto. Le dijo Rasulullah: nada. Llamó a la gente y le dijo: escuchad lo que tiene que decir Muhammad. Y el profeta lo dijo tranquilamente. Entonces, un grupo de esas personas, y esto es importante y un gran beneficio que sacaremos, aquellos que aman la sunna obtendrán este tipo de prueba. Vendrá gente para intentar descalificarla. Un grupo fue corriendo ¿a dónde? ¿Quién era el hombre más cercano a Rasulullah? Abu Bakr, radiyallahu anhu. Fueron corriendo a su casa, dijeron: como le digamos esto, Abu Bakr ya va a alejarse de Muhammad y va a decir: esto no entra en la mente. Entonces tocaron en su puerta, salió Abu Bakr radiyallahu anhu y le dijeron: ¿sabes lo que va diciendo tu compañero? Y dijo Abu Bakr: ¿qué ha dicho? Y le dijeron: ha dicho que ha llegado hasta Jerusalén esta noche y que ha vuelto entre nosotros. Y dijo Abu Bakr, y aquí atención, queridos hermanos y honorables hermanas, importante. Dijo Abu Bakr: ¿lo ha dicho de verdad? Dijeron ellos: sí. Dijo Abu Bakr: si lo ha dicho, es verdad. O sea, la cuestión no es lo que ha dicho el profeta, es si lo ha dicho el profeta. O sea, ¿es sahih el hadith? Naam. Sami'na wa ata'na. Pero te vendrá gente con hadices que no son sahih para intentar desviarte de la sunna. Y entonces, para que veáis la importancia del conocimiento cuando se establece en el corazón de la persona, le dijeron: ¿crees en él incluso en esto? ¿Que ha llegado y ha vuelto en una misma noche? Y él le dijo, porque muchos pueden pensar: bueno, para salir al paso, Abu Bakr, como es su gran compañero, ha podido, digamos, darle su apoyo, pero podía haber alguna duda en él. Pero para no dejar mal a Rasulullah delante de ellos, decirle: sí, ha dicho la verdad. Pero fijaros la firmeza de Abu Bakr. Dijo: ¿y qué os sorprende de ello? Yo le creo en cosas mayores que eso. Yo le creo en noticias que le llegan desde los cielos de día y de noche. ¿No le voy a creer en esto? O sea, ¿qué está más lejano? ¿Los cielos o Jerusalén? Los cielos. Entonces, esto no es nada. Y ese día, Abu Bakr pasó a llamarse As-Siddiq. Cuando le comentó al profeta esto,
Entonces fue denominado ese día Abu Bakr as-Siddiq, El veraz. el veraz. Y de ahí la importancia, hermanos, mucho cuidado, la importancia del hadith sahih. Si lo ha dicho el profeta, no hay duda, actuar acorde a ello. Si no lo ha dicho, hay que buscar la prueba de que lo ha dicho. Creo que es esto lo que quería. Sí, como decía el hermano Yamal, a grosso modo, los hadices o son auténticos o son débiles. Entonces, si son auténticos, se aceptan, se acatan, siempre que no sean abrogados por otros, porque puede ser auténtico, pero ser abrogado por otro hadith. Pero si no es abrogado, ni tiene ningún defecto ni nada, entonces ese hadith se acepta. Pero si es débil, ya está, no nos tiene que temblar el pulso de que si es débil, el profeta es poco probable que lo haya dicho o no lo ha dicho, y se deja de lado y se actúa el Islam, se sigue el Islam según los hadices veraces o buenos, o que tengan una cadena de transmisión correcta, según tal como nos indican nuestros sabios del hadith. Y con esto obtenemos también, y con esto cerramos, querido hermano Melik, la importancia de entender el Islam tal como lo entendió el profeta, y como decía el hermano Yamal, aquellos que vivieron con ellos, es decir, los sahaba. Y porque muchas veces podemos ver, cada uno nos puede venir, no, hay que entender el Islam así. Otro, mi vecino, te puede venir y te dice, no, hay que entender el Islam así. Otro te dice, no, hay que entender el Islam así. Porque son otros tiempos, etcétera, etcétera. O la moda, hay que seguir la moda de turno, etcétera, etcétera. Y por eso todo esto, cerramos la puerta a todo esto. Dios ya nos dio la solución cómo hay que entender el Islam, y de esta forma nos aseguramos de tener todos el mismo entendimiento. ¿Y cuál es? Entendiendo el Islam tal como lo entendió el profeta, tal como nos lo enseñó el profeta y aquellos que estaban con él, es decir, sus compañeros, los sahaba, ridwanullahi alayhim. De esta forma, si entendemos el Islam tal como lo entendieron ellos, estaremos seguros de que Dios está complacido de nosotros, y alhamdulillah, el Islam se adapta a toda época y a todo lugar, pero nunca pierde sus principios y sus raíces, y alhamdulillah por esta gran bendición. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. En este capítulo nos hemos extendido un poquito más en el tiempo para demostrar que este tema necesita más tiempo y que esto no es absolutamente nada en lo relacionado a lo que se necesita saber para entender lo que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan por vuestros consejos, por esta clase magistral que nos habéis dado acerca de la sira y acerca de los fundamentos de la sunna en cuanto al hadith. Que Allah os bendiga y os esperamos, inshallah, con la misma ropa, bi'idhnillah, en el próximo capítulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos despedimos de nuestros hermanos, hermanas y espectadores. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.